Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de IT Institutional Trading por Francisco Trading. Recordarles que está abiertas las inscripciones a El Camino del Trader noviembre, última edición de este año. Ya saben que pueden leer la reseña de los exalumnos y hablar con ellos en el canal de inscripciones abiertas. Muy bien, dicho esto, pasamos con la favorita de la casa. ¿Y qué está pasando? No, me adelante, arruiné la sorpresa, bueno, arruiné todo. Este es el que tenemos que ver. ¿Qué está pasando? Está retrocediendo desde la zonita que dijimos que iba a retroceder, ¿verdad? Habíamos dado en realidad varias zonitas habíamos dado, de las cuales podía retroceder. Retrocedió positivamente en la primera zonita de los 67.800 aproximadamente, y la próxima zonita, que era también una zona en 15 minutos, en los 68.900 y pico, también nos está generando un pivot por el momento considerable, ¿no? Tampoco es una locura. Al momento 0,80% de la baja. Ya sabemos que venimos de esta maravillosa compra en los 62.200. No llegó lamentablemente a la de los 60.700, que era donde yo más posición tenía cargada. Pero bueno, fíjense la cantidad de pivots que estamos agarrando en el precio. Simplemente analizando liquidez. ¿Dónde está dejando la liquidez Bitcoin y dónde está dejando la liquidez por análisis técnico, ¿no? Nosotros no estamos hablando de análisis fundamental ni nada de eso. Nosotros solamente estamos guiándonos por el análisis técnico. Y fíjense la eficiencia que tienen los resultados de zonas de pivot por liquidez. Dicho esto, ¿qué sigue? Y si queremos saber qué sigue, tenemos que simplemente volver a buscar la liquidez y simplemente nos dedicamos a eso, ¿verdad? ¿Dónde están dejando la liquidez las masas en este momento? Ya sabíamos que habíamos tenido una liquidación a la baja en la compra que hicimos en los $49.000, y la próxima liquidación iba a ser al alza. En lo personal, yo ya vi una gran liquidación al alza. Esa gran liquidación al alza significa mucha liquidez. Y digo mucho porque es cualitativa, ¿no? No es cuantitativa la liquidez que nosotros podemos detectar. Esa cantidad de liquidez es significativa para el precio de Bitcoin, ¿verdad? Se rompió esa supuesta resistencia que resistía la subida de Bitcoin. Pero ¿qué más tenemos? ¿Tenemos algo más al alza? Sí, hay bastante más. Tenemos especie de doble techo, tenemos algunas que otras líneas de tendencia medias agarradas de los pelos, pero hay liquidez al alza, hay liquidez en los 70, por encima de, inclusive acá podemos pensar que hay un doble techo también. Varias zonitas a considerar para liquidar en el precio, ¿verdad? Inclusive ya tenemos obviamente nuevas zonas en un gráfico diario o un gráfico incluso semanal. Se pueden ver estas nuevas resistencias que obviamente tienen liquidez chartista. Perfecto. Dicho eso, ya sabemos que tiene mucho, relativamente, tiene liquidez al alza, tiene liquidez al alza. Pero a la baja tiene muchísimo más, muchísimo más. Fíjense la cantidad de imbalances, líneas de tendencia que nunca fueron liquidadas, otra línea de tendencia entre mínimos muy representativos, entre mínimos semanales también tenemos líneas de tendencia, los soportes diarios, soportes semanales que siempre acarrean mucha liquidez y que terminan siendo liquidados en su gran mayoría. Y además de todo eso, tenemos la frutillita del postre, que es el gap en los 53.000 $, ¿verdad? Es decir, si yo me tengo que guiar, si yo tuviese que apostar, qué fea palabra, ¿no? Si yo tuviese que apostar
en una dirección del precio, en una parte alta de un rango, después de una liquidación de una línea de tendencia de principal que les marqué recién, después del balanceo del último, prácticamente uno de los últimos imbalances importantes, bueno, acá tenemos otro, ¿verdad? Este también puede ser bastante fructífero. Pero después de todas esas conclusiones, si yo tuviese que apostar una dirección, obviamente que sería para abajo, desde donde está. Desde donde está y sobre todo desde la zonita que habíamos identificado en 15 minutos. Porque fíjense que acá tenemos un imbalance que parece un imbalance de 4H. Bajamos más de temporalidad, nos vamos a 1H, supongamos, y obviamente se empieza a definir un poco mejor el imbalance, ¿verdad? Bajamos a 15 minutos y nos damos cuenta que tenemos un propulsion block bajista entre medio, que es la zonita que nos acaba de dar el retroceso. Este se lo marqué hace 2 o 3 vivos, se lo vengo marcando en la misma zonita, ¿verdad? La zonita de los 68.900 aproximadamente. Esa es la que en este momento está dando, creo que ya dio un 1% de retroceso de Bitcoin. Muy bien. ¿Le queda algo al alza? Hay algo, pero fíjense esa mechita. Este imbalance, obviamente este imbalance, fíjense en este imbalance. Y en este imbalance, fíjense en esa mechita. Y si nos vamos un poco más abajo en la temporalidad, nos vamos a 3 minutos, hay que ir bajando de a poco. Eso siempre le digo a mis alumnos, vayan bajando de a poco, no se mareen desde 1H a 1 minuto, no, traten de ir bajando de a poco, porque se van a dar cuenta que prácticamente este que parecía tan lindo imbalance, en realidad es un microimbalance. Fíjense que ese vendría a ser el imbalance, pero si uno es un poco pillo, se da cuenta que acá hay una mechita más. Y si bajamos un poco más de temporalidad, nos damos cuenta que prácticamente el imbalance, bueno, en esta temporalidad seguiría el imbalance, bajamos un poquito más, vámonos a un gráfico ya en segundos. Y vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es, si es que llegamos. Ah, sí, tenemos que llegar. Bien, ahora sí lo vemos. Ahora, ¿qué vemos? Que esa zonita ya fue balanceado. Hubo una microonda que me terminó de balancear ese imbalance. Es decir, acá no hay imbalance. Si yo quisiera operar algo, sería un imbalance en una temporalidad de 10 segundos, es decir, debería esperar un retroceso de 10 segundos, aproximadamente los 69.200. Bueno, pero eso ya es más para las clases, ya es un tema más para las clases. ¿Dónde acaba de reaccionar? Bueno, donde le había dicho el 50% del bloque de orden, acá ya un poquito más refinado, nos damos cuenta que reaccionó en los 68.953, creo que exactamente es el precio que di acá, 68.924 di yo. Bueno, podría haber sido un poco más preciso, pero bueno, son diferentes mercados, esto es spot y el otro es futuros. Muy bien, dicho eso, como les dije recién, si yo tuviese que apostar una dirección, ya sé que es horrible esa palabra, bueno, yo no tengo muchas más excusas para que siga subiendo Bitcoin, además de estas formas de liquidez, acá hasta los 70, 500, bueno, estas zonitas, vamos a marcarlas ya que estamos, pero no las considero que sean zonas con liquidez más fuertes que lo que tenemos a la baja. A la baja tenemos mucha liquidez y cuando digo mucha es mucha liquidez y liquidez de muchas formas, de muchos, digamos, de mucha naturaleza, ¿verdad? Tenemos liquidez de imbalance, de gaps, de línea de tendencia. Todas esas formas de liquidez son muy atractivas para las instituciones para generar sus campañas de liquidación, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo que dejé en claro mi postura. Esta vendría a ser la próxima zonita. Esa zonita, la verdad que no tendría tanto sentido ya, porque ya nos damos cuenta que no hay mucho más imbalance. Pero bueno.
Obviamente yo no voy a decidir la dirección del precio, el precio va a hacer lo que haga, lo que se le ocurra y yo simplemente me voy a posicionar en el pivot de la primera zona de oferta o demanda que llegue. Ahora busquemos a la baja, busquemos nuevas compras a la baja. Si nos vamos a 1H, no hay nada. Acá no hay nada. Prácticamente tenemos un pequeño bloque de orden en los 67.800 aproximadamente. No es la gran cosa, no es una gran zona, es una zona bastante pobre. Y todo esto fue bastante bien balanceado, toda esta zona hasta esta zonita. Eso es lo próximo que tenemos para considerar un buen pivot en una temporalidad de 1H. Hablando de liquidez en 1H, ¿verdad? Bajando a 15 minutos ya empezamos a tener bastante más zonas e incluso se me terminan desapareciendo un par de zonitas, esa ya medio que desaparece porque esa mechita ya me tomó esa entrada. Ya nos deberíamos ir un poco más abajo a esta zonita de los 67.200. Esa la estábamos esperando, ya tenemos línea de tendencia, habría que romper eso también, otra línea de tendencia ahí. Bueno, esa zonita, bueno, algo podemos llegar a encontrar en los $65.000 y no mucho más. Muy bien, yo creo que mi idea de Bitcoin en este momento, estando en la parte alta de un rango, mi idea me parece que quedó clara. Puede pasar de que vengan las instituciones y de acá metan volumen y nos vayamos a liquidar finalmente la zona de los 75, de los 80, de los $92.000, nos vayamos a buscar la línea de tendencia del gráfico semanal acá arriba. Y bueno, obviamente puede pasar, pero yo no voy a tomar esa decisión, yo no tengo el capital para tomar esa decisión. Simplemente sería adivinar si yo les quiero decir de que, si yo les digo de que eh, Bitcoin va a ir a buscar esta zona. A mí no me compete, yo no puedo saber eso y la verdad que no tiene nada que ver con mi estrategia. Mi estrategia es simplemente cae, busco zona de demanda, sube, busco zona de oferta y listo. Pero obviamente también hablamos de un poco de mi opinión con respecto al mercado. No le voy a dar mucho más vuelta, ahora sí pasamos al mercado de futuros, que es donde nosotros ganamos el pan de cada día. Habíamos considerado dos zonitas, la de 68,695 para short, fue un poco, digamos, imprecisa. ¿Por qué fue imprecisa? No es que fue imprecisa porque sí, obviamente que fue imprecisa porque se fue generando liquidez por encima de esa zonita, pero esa liquidez se generó en un minuto, en estructuras de un minuto, ¿verdad? Por eso yo no puedo, digamos, yo tengo una zonita, pero no puedo prácticamente decir, sí, antes de esto me va a generar una estructura primaria con liquidez al alza. Bueno, esas son cosas que se van dando cuando uno quiere scalpear en un minuto en Bitcoin. Muy bien, el precio llegó cerca de la zonita, reaccionó bien, anduvo bien como scalping. Si lo hubiesen tomado como swing, que era la idea, vamos a ver cuánto le falta para llegar eso al 1%. Bueno, le falta un poquito, quizás se podría haber tomado como swing. Esta próxima zonita también la consideramos la de 68,924. Esta ya llegó a lo que vendría a ser la relación de swing, un 1% a la baja. Muy bien, ¿qué sigue? La zonita de 69,173 no es una gran zona tampoco, pero vamos a revisar qué era eso y vamos a buscar un poquito más al alza, ya en la zona de los 70.000, donde podríamos buscar pivota a la baja. Muy bien, vamos refinando. Esto era lo que habíamos visto en el gráfico de, de spot. Fíjense qué es esa zonita de 69,173. Prácticamente es un bloque de orden bajista con un micro imbalance. Un micro imbalance, no es la gran cosa, pero es el último micro imbalance. Bueno, ahí tenemos uno mucho más pequeño, pero este vendría a ser el último micro imbalance. No hay mucho más al alza, ¿verdad?
Vamos a ver qué tenemos por detrás de esto en la zona de los $70.000, ahí donde le había marcado yo. Vamos a ver qué podemos considerar en la zona de los $70.000, acá, en ese bloque de orden bajista. Ahí tenemos liquidez, se ve que es un área donde hay liquidez. Acá tenemos un bloque de orden bajista ya en 15 minutos, ya lo podemos detectar. Bajamos aún más para investigar esta zonita, a ver si realmente tenemos la liquidez que creemos que tenemos. Obviamente vemos que la liquidez está más bien hasta esa zona, pero algo tenemos acá, algo de liquidez hay en esta zonita. Bien, hay muchos microimbalances que eso siempre complican la operativa. No está bueno tener tantos microimbalances porque al tener tantos y no sabemos hasta dónde van a ir las instituciones líquidas, porque puede ir por uno, pueden ir por el otro, puede ir por el otro. Lo mejor es tener pocos microimbalances o tener uno solo y entrar a una zona completamente balanceada, como les digo a los chicos en el camino del trader. No se pierdan esta edición, porque con suerte la próxima va a ser en febrero, si tengo, si no se me extienden las vacaciones, porque me voy a tomar enero el año que viene, el próximo camino del trader va a ser en febrero. Bien. Vamos a ver, bueno, estoy haciendo macana. Vamos a refinar un poco más para llegar a la temporalidad de segundos. Eh, Sacamos reproducción. Bien, bueno, fíjense dónde reacciono. Ahí era la zonita que habíamos marcado. Así que solamente esas dos nos quedarían como válidas. Vamos a cortar bien al ras y ahí sí bajamos a un segundo. Vamos a ver si ahora sí llegamos. Es un trabajo bastante minucioso el que hay que hacer para ir refinando estas zonitas, pero después dan sus frutos. Ustedes ya lo han visto. La precisión que tiene la estrategia es única. Y digo única y realmente convencido de lo que digo. Bueno, y los chicos que obviamente están en el privado o los chicos que han transcurrido en el camino del trader también lo pueden atestiguar. Como para no decir que es la mejor estrategia del mundo, pero bueno, hay que ser un poco humilde también. Perfecto. Vamos a ver cómo me quedan esas zonitas. Bien. Zona de oferta, tenemos esas zonitas. Para. Estas ya las. Ah, no, esa no entro todavía. Bien. Esa sería la próxima zonitas. No hay mucho más antes de esas zonitas. No me interesan otras zonas antes de eso. Vamos a ver ahora qué tenemos en demanda, ya que está pegando un retroceso. Vamos a ver si encontramos algo en demanda. Bien. Demanda tenemos esta zonita de acá. Vamos a ver si le interesa ir a buscar liquidez o simplemente está bajando a tomar agua para volver a meter un impulso al alza. Bueno, eso va a depender del mercado nomás. Nosotros no lo podemos saber. Bien, eso ya fue liquidado. Eso no tiene liquidez. Vamos eligiendo zonitas. Ese piso redondeado no me gusta. Y finalmente 67,245 es una zona bastante buena. Finalmente 66,821. Vamos a ver de refinar esa zonita también. Bueno, ya sería irnos muy a la baja, pero el tema es que está todo muy balanceado, así que los movimientos que haga Bitcoin van a ser, digamos, bastante violentos. Como lo que estuvimos viendo, ¿verdad?
Bien, ahora vamos a refinar estas zonitas de demanda y vamos a ver primero en una estructura de 15 minutos dónde se están posicionando los chartistas. Bueno, ahí se están posicionando los primeros chartistas, ¿verdad? Creen que eso es un soporte. Hay que eliminarlos antes de posicionarnos nosotros al alza. Así que esta zonita está media jugada, está complicada por el tema de que si tenemos que eliminar a estos chartistas, no vamos a poner que el stop loss no toque ahí abajo. Bien, esa es la primera línea de tendencia a considerar. Acá hay otra zonita muy pequeña, también la vamos a refinar. Bajamos a 10 segundos, que es la temporalidad que más me gusta, para refinar estos scalping. Bien, ahí tenemos una zonita interesante. Esto prácticamente no, es la nada misma esto. Vamos a ver más abajo. Bien. Sí, estas zonitas están bien colocadas. Vamos a ver si llegamos a esta última zonita. No, no llegamos. Bueno, igual no creo que haga falta refinarla por el momento, la vamos a dejar así. Perfecto. Bitcoin lo vamos a dejar configurado de esta manera por el momento. No voy a considerar nuevas zonas u otras zonas que no sean las que están marcadas. No es mala idea quedarse afuera del mercado hasta que ocurra el próximo movimiento, que según veo va a ser una gran liquidación. ¿Para dónde? Y bueno, ya veremos. Ya veremos. La verdad que prefiero perderme el próximo movimiento y no arriesgar. Muy bien. Dicho esto, pasamos a el oro. El oro está metiendo, digamos, nuevos máximos. Lamentablemente eso no nos deja mucho margen porque no tenemos una estructura primaria que analizar para detectar, digamos, dónde están dejando la liquidez, pero lo único que podemos seguir haciendo es buscar zonas de demanda. Ya en su momento obtuvimos esta zonita de demanda de los 2610, creo que fue, y obviamente muchos más. Estas también las obtuvimos. Acá no obtuvimos, sí, esta de acá, bueno, bastante bien dentro de todo la operativa en el oro con la estrategia, con mi estrategia, ¿verdad? Vamos a ver dónde nos podemos volver a posicionar al alza en el caso de que retroceda el oro, porque ustedes entiendan que esto se tiene que mover en ondas. Tarde o temprano tiende a haber una onda de retroceso y ahí nosotros no podemos tranquilamente subir a cualquier tendencia. En el caso de que querramos subir en una tendencia, yo prefiero muchas veces operar contra tendencia, porque me da ratios mucho más largos. Pero bueno, próxima zonita a considerar, quizás una zonita en 2701, consideraría. Ahí esa de 2690 es prácticamente de observación, no es una zona buena. Y las que siguen, que están marcadas. Mucho más no hay para hacer en el oro. Si ya nos compraste acá abajo, no vamos a comprar acá, porque si acá se puede mandar una corrección y te comes toda la corrección, como pasa siempre. No, no. Hagamos las cosas bien. Si no retrocede, no hagamos macanas. Pasamos al eurodólar. Sabíamos que había noticias, estaba el dato de tasas de interés del Banco Central Europeo, sabíamos que íbamos a tener volatilidad, pero la zonita que habíamos marcado finalmente terminó saliendo positiva, ¿verdad? Obviamente yo no lo operé, fíjense también el delta que tuvo, es decir, cuánto se metió dentro del stop loss.
Hubiese sido bastante riesgosa, la verdad que no tenía sentido meterse, pero salió bien, que es lo importante, porque siempre alguien se mete en estas zonitas, por más que les digamos que el riesgo es muy elevado. Muy bien, ahora, ¿dónde nos podemos volver a posicionar a la alza y a la baja en el eurodólar? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver qué hay en esa estructura primaria. Esa es la zonita que me interesa. Bien, vamos a ver si hay algo acá, algún tipo de liquidez. No hay mucho, por lo que veo. Bien, no, la verdad que no hay mucho. Pensé que era una mejor zonita, pero no. Probablemente ahí haya una zonita, pero la vamos a dejar de observación más bien, porque no es muy buena esa liquidez. Muy poca liquidez hay ahí. Bien, vamos a ver, vamos a sacar esto. Sí, ahí estaríamos. Próxima zona de demanda, las de 1,075 y 1,074, las que están marcadas en split de posiciones, no mucho más. La verdad que también venimos bien con el euro dólar. No sé si llegamos a agarrar esa venta. No, no la llegamos a agarrar a la gran venta, digamos. Pero estamos operando por lo menos esos pequeños pivotes al alza. En relación general, el eurodólar lo tenemos bastante bien analizado. Perfecto. Vamos a ver cómo me queda. Esta sería la configuración de eurodólar. Finalmente vamos al crudo. El crudo agarramos ese tremendo short que hasta el momento ya llevamos 9% a la baja. ¿Y dónde volvemos a comprar el crudo? Hay que acordarse una cuestión, que el crudo está con fundamentales, ¿verdad? Por todo lo que ya sabemos que está pasando, afecta mucho, digamos, al precio del crudo. Hay una zonita que está muy jugada porque está cruzada por todas líneas de tendencia que me generan liquidez en la zona del stop loss, que es la zonita de 67,54, pero la mejor zonita vendría a ser la de 66,50 en este momento porque se liberaría toda esa liquidez, es decir, liquidarían a los chartistas y después llegaría a balancear el imbalance. Por el momento consideramos esas de ofertas, de demanda, perdón, y de oferta, ¿qué podemos considerar? Bueno, lo que está marcado y quizás una nueva zonita por acá. Vamos a ver si refinamos eso. Bien, bajamos un minuto. ¿Qué opinan? ¿Se va a 54 o 53 Bitcoin ya? ¿O entran los institucionales y arrancamos un nuevo ciclo con puras velas verdes? Perfecto. El petróleo, el crudo, lo vamos a dejar configurado de esta manera. Finalmente vamos a ver la semana que viene que tenemos. Bueno, esta semana no hubo mucho, pero el jueves tuvimos decisión de tipo de interés en el Banco Central Europeo, tuvimos peticiones de subsidio por desempleo y algunas que afectaban al DXY, es decir, al índice del dólar, pero no mucho más. Vamos a ver la próxima semana. Dentro de todo también tranquila, ¿verdad? Tenemos la comparecencia de Lagarde el martes. Miércoles seguimos con la comparecencia, pero tenemos venta de vivienda, inventario de petróleo crudo, atentos para aquellos que vayan a operar el crudo. Venta de vivienda no afecta tanto el DXY, pero hay que tener un poco de precaución. Ya el jueves, sí, el jueves tenemos peticiones de subsidio por desempleo, PMI manufacturero, PMI de servicio y ventas de vivienda nueva. Bueno, estas tres van a generar volatilidad en el DXY el jueves.
Perfecto, finalmente les muestro rápido, rápido, rápido. ¿Dónde está? Balance semanal de esta semana. Un 5-1 sacamos. La verdad que se operó poco, ¿no? No operamos mucho, pero salieron bastante bien las zonitas. Un 5-1 siempre es bastante bueno en relación trade profit stop loss, ¿viste? Esa es la relación que nos interesa. El porcentaje ahí no es representativo en cartera. Simplemente muestra el movimiento en pantalla, ¿verdad? En la gráfica. Tuvimos unos buenos trades en altcoins, por ejemplo Solana, esta la analizamos creo que ayer en un vivo exclusivo para el privado, 5% al alza, tuvimos creo que, uy, qué toque, tuvimos DOT, también la analizamos ayer, también anduvo bien, ¿esta cuánto hizo? 3% al alza desde la zonita que habíamos ejecutado y bueno, un par más, bastante bien en líneas generales. Hasta acá el análisis de hoy. Muchísimas gracias por su atención y recuerden, salven a un chartista y compartan este video. Que tengan un excelente fin de semana todos, que la pasen muy lindo, que descansen y nos vemos el martes que viene. Chau, chau.